Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos a este último webinar de Viviendo con Diabetes, en este caso correspondiendo al tema de edema macular diabético, que pues ahora sí directamente nos involucra como especialidad oftalmología. Y voy a ceder la palabra a la doctora Jimena Mira, coordinadora de este Viviendo con Diabetes, para que nos haga favor de introducir y presentarnos la plática del día de hoy. Jimena. Muchas gracias, Vane. Pues bienvenidos a nuestro último webinar de esta comisión de Viviendo con Diabetes. Quiero agradecer la presencia hoy del doctor Gilberto Rosales y de nuestro siempre tan cooperador y activo amigo y socio de la Asociación Mexicana de Retina, el doctor Fausto Miguel Lechuga, quien hoy ambos van a abordar el tema de edema macular diabético, que es una de las principales complicaciones y causa de disminución de agudeza visual en nuestros pacientes con diabetes. Bienvenidos, adelante y muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, es un verdadero honor, un placer poder compartir con ustedes este webinar acerca de edema macular diabético. Yo estoy muy agradecido con la asociación por haberme tomado en cuenta en este esfuerzo que está haciendo para tratar de llevar un poquito más de información a nuestros pacientes acerca del padecimiento que están teniendo y de todas las minucias y las cosas que están padeciendo y tratando de informarles un poquito más del problema, la situación y más o menos cuáles son los pasos que van a seguir durante su enfermedad y todo eso para tener una mejor salud visual, una mejor recuperación visual. Y cuando me asignaron este tema, lo primero que me vino a la mente es querer invitar a mi gran amigo, al doctor Gilberto Rosales, que él está del otro lado del país. Yo estoy en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, al noroeste del país, y Gilberto Rosales está al sureste del país, en Tapachula, Chiapas. Y la gran importancia aparte de ser mi gran amigo y compañero de especialidad de retina en Barcelona, cuando estuvimos hace 20 años, además de ser mi compañero de fellow, también lo más importante era ver cómo manejaban ellos a los pacientes diabéticos estando del otro lado del país. Entonces, si bien yo estoy en el noroeste, él está en el sureste, y será muy interesante ver y platicar con él acerca de esta situación de los pacientes diabéticos y enfocarnos en este tema que se llama edema macular diabético. Te agradezco muchísimo, Gilberto, que estés aquí con nosotros. No, muchísimas gracias. Al contrario, es un gusto de estar contigo y con todos ustedes. Y la verdad que es un tema bien bonito y siempre estar entre amigos, pues mejor, ¿no? No, hombre, te agradezco, Gilberto. Habíamos preparado yo para esta presentación una base con el tema de edema macular diabético para irles explicando a los pacientes poco a poco. Y a partir de aquí, yo quisiera que me ayudaras con tus intervenciones, Gilberto, lo que ustedes están haciendo, lo que ustedes están viendo, cómo abordas tú el padecimiento con tus pacientes. Y pues vamos empezando, ¿no? Voy a compartir mi pantalla. Aquí la tengo. A ver si es posible. ¿Se está viendo bien? Sí, perfecto. Perfecto. Jimena, Mira, Vanessa, ustedes, por favor, si ven algo que creen que es interesante, que es importante hacer, por favor, ustedes también son bienvenidos sus comentarios, y creo que de aquí podemos, es algo muy valioso sobre todo para nuestros pacientes, ¿no? Sale. Entonces, yo, como les decía, soy retinólogo, estoy en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. También tengo un consultorio en la ciudad de Cabo San Lucas, y pues prácticamente mi principal área es la retina, ¿no? Aunque vemos muchos pacientes de todo, cataratas y todo, pero un poquito más enfocado en lo que es la retina. Este tema lo quería dividir en 4, la introducción,
la situación general, las manifestaciones que tienen los pacientes, el tratamiento, que aquí creo que nos vamos a detener un poquitín más, y las conclusiones. Conclusiones ahora sí totalmente abiertas, Gilberto, a lo que pienses que es importante, ¿no? Como introducción. Bueno, ¿qué es la retinopatía diabética? Como todos sabemos, es una enfermedad de los ojos de los pacientes diabéticos. Después de varios años de tener diabetes, los pacientes pueden desarrollar retinopatía diabética y generalmente no es inmediato. Generalmente es entre 7 a 10 años. Yo normalmente les digo a los pacientes que por lo menos tienen que pasar unos 5 años, pero muchos de los pacientes no se saben que son diabéticos y ya empiezan a tener problemas importantes de la diabetes y baja visual. ¿Cómo cuánto tiempo piensas, Gilberto, que has visto que desarrollan la diabetes los pacientes, que desarrollan retinopatía diabética los pacientes con diabetes? Fíjate que bien curioso, aquí tenemos una incidencia de diabéticos impresionante aquí en el sur. Hay mucha todavía desinformación y sobre todo que el paciente no es de los que lleven un buen control metabólico, ni mucho menos. Y generalmente me ha tocado, pero varios pacientes que llegan a consulta por disminución de la agudeza visual y resulta que yo le digo, oye, usted tiene diabetes, tiene una retinopatía diabética. No, doctor, si yo no me conozco diabético. Y resulta que va a hacer el estudio y está por las nubes la glucosa, la hemoglobina glicosilada. Entonces la verdad que se ha descrito que después de 5 años de diabetes llegan a presentar datos de retinopatía diabética, pero aquí en mi comunidad, en mi zona del sur, la verdad que no tomamos en cuenta mucho los años. O sea, realmente, siendo diagnosticado diabetes o no, revisamos el fondo de ojo y a veces nosotros llegamos a diagnosticar la diabetes revisando el fondo de ojo, ¿no? Sí, sí, claro. No es raro que veamos pacientes que le veamos el fondo de ojo y que digamos, caray, es que usted tiene diabetes. No, doctor, pero si a mí nunca me han dicho que soy diabético. Y pues claro, ya tienen años de diabéticos y ni siquiera se habían dado cuenta. También tú lo ves mucho, Jimena. Sí, mucho. O sea, de hecho, el último paciente fue esa consulta, tal cual, la florangio con cambios de retinopatía diabética no proliferativa, el OCT con puntos hiperreflécticos, pero el angio-OCT también un aumento de la zona vascular foveal, cierres capilares, y él jura que no es diabético, porque solo toma la glucosa en ayuno y ahí la tiene controlada, pero no tiene un estudio más profundo con un internista, ni de tomas en diferentes momentos del día, ¿no? Claro, claro. Y también hay que decirlo, está muy relacionado con el control metabólico. Y más, si el paciente no se sabe diabético, pues evidentemente no va a tener ningún control metabólico. Y entonces son los pacientes que vemos que debutan con una hemorragia vítrea. Entonces ya están todos con hemorragia. Ya no digamos edema macular, porque el edema macular ya lo tenían desde hace tiempo. Ni siquiera se habían dado cuenta y dicen, no, pues, doctor, es que yo necesito lentes. Y no, realmente tienen un problema más serio, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y me ha tocado pacientes, hijos, que no tienen el control. Y en un caso específico, me decían, voy a operarlo de catarata y hemorragia vítrea y el azúcar la tenía elevada. Y lo suspendí 3 veces y después me dicen, mira, doctor, la próxima semana voy a tener controlado el azúcar. Y dije, oye, pues, ¿cómo es posible? Si no lo he podido controlar. Yo he suspendido 3 veces la cirugía. Y sí, a la siguiente semana llegó con una glucosa de 80 y tantos, ¿no? Y que si resulta, y entonces me pregunté, oye, ¿cómo lo controló? Que si resulta que dejó de tomar su Coca-Cola que tomaba todos los días. O sea, entonces, ese tipo de pacientes son los que día a día nos topamos nosotros acá. Entonces, el paciente que no sabe a veces que tiene la diabetes, pero no se quiere controlar. O sea, es muy difícil. Y entonces el manejo es más difícil porque el resultado no es tan bueno porque no hay un control metabólico adecuado, ¿no? Exacto. Bueno, como datos interesantes, el tener diabetes aumenta 25 veces el riesgo de desarrollar ceguera. Y evidentemente, pues, es
El ser diabético va a producir la historia natural de la enfermedad es quedarse ciegos. Nosotros tenemos que intervenir ahí como oftalmólogos, como retinólogos, tenemos que intervenir ahí para que los pacientes no se queden ciegos, tratar de que no se queden ciegos. Pero la verdad es que la historia natural de la enfermedad es la ceguera. O sea, yo les digo a los pacientes, es como ir en un río y nosotros estamos en contra de la corriente de ese río. Nosotros tenemos que ir nadando contracorriente para tratar de evitar que se queden ciegos. Entonces, yo me acuerdo mucho del doctor Jiménez Sierra que decía, a ver, acuérdense cuál es su problema. ¿Cuál es su problema? La diabetes. Repitan conmigo, la diabetes. No es el problema la cirugía, no es el problema la insulina. Los pacientes muchos dicen, es que la insulina me va a producir ceguera y por eso no se quieren tratar con insulina. La misma diabetes es la enfermedad que los va a dejar ciegos y su control metabólico va a incidir directamente en la progresión de esta retinopatía diabética. Entonces, sí, lo importante es que se sepan diabéticos, que sepan que además se puede controlar bien la diabetes. Ya en los anteriores webinares he visto que han tenido un control, unas indicaciones muy buenas y unas medidas para tratar de controlar esta diabetes. Y creo que aquí el indicado es el internista, el endocrinólogo, el médico general en ciertas veces, que es el que tiene que ayudarlos a controlar esta diabetes, ¿no? Y hay que decirlo, es un fuerte impacto económico por la edad productiva de nuestros pacientes. Son pacientes que tienen una edad productiva y importante. Entonces, en este momento, esos pacientes están trabajando y de repente se encuentran ciegos, entonces el impacto económico es muy importante. ¿Me decías, Gilberto? Fíjate que aquí en Chiapas es la primera causa de ceguera no reversible en Chiapas. Creo que en México, no sé si también, pero... En México también, sin duda. Porque la causa de ceguera reversible es la catarata, ¿no? Pero la no reversible, primer causa de ceguera en Chiapas, en México, es la diabetes. Yo he tenido pacientes que me dicen, doctor, yo estaba descontrolado y realmente veía muy bien. Ahora que estoy controlado, estoy perdiendo la visión, ¿no? O sea, no entienden que el mal control del pasado también afecta, ¿no? Y eso también le achacan a la insulina, como dices tú, ¿sabes? Dices, oye, pues están usando insulina porque no se han controlado muy bien, ¿no? Entonces, como empiezan a perder visión por toda la escuela, entonces la achacan a la insulina. O como dice el paciente, oye, ¿sabes qué? Es por ahora que estoy controlado, la achacan al control metabólico que tienen ahora. Pero no, es por el mal control que han tenido siempre. Entonces, no tiene nada que ver la insulina. Y yo he tenido pacientes, hablando del impacto económico de la edad productiva, 45 años y ya sin ver, y tener que entrar a cirugías de vitrectomía, facovitrectomía, para poder tratar de quitar membranas y poder ver. Pues están jóvenes, están muy jóvenes. O sea, yo hasta me quedo viendo, oye, casi soy un poquito mayor, pero no tanto que ellos, y por qué, no, ya verdad, hasta me siento, me ponen a reflexionar, ¿no? Claro, sí, yo trato de platicar mucho con los pacientes y hacerles ver que es una enfermedad que se puede detener y que si no se cuidan el día de mañana, no va a ser nada más el problema del paciente, es problema de toda la familia que está alrededor de ellos, porque ellos son los que van a cargar con el paciente. O sea, el paciente no va a poder caminar, hay que tenerle la silla de ruedas, el paciente no va a poder ver, lo tienen que estar llevando y trayendo para todos lados. Entonces, dice, no, es que es mi vida, yo sabré lo que hago. No es cierto, desgraciadamente no es vida de ellos, es la vida de toda la gente que está alrededor, y toda la gente que está alrededor, pues evidentemente porque lo quieren, porque es su familiar y todo, es que van a estar cargando con él y van a estar, pero ahí el único que tiene que poner orden es el propio paciente. O sea, ahí no es, la familia, por mucho que la quiera, por mucho que haga, pues no va a poder limitarse a las comidas, limitarse a estarse
checando el azúcar regularmente. Entonces, desgraciadamente es un problema de toda la familia, pero el único que tiene que tomar las decisiones es el paciente, ¿no? Esa es la realidad. Sí, dependemos mucho de él, de la voluntad de él que quiera mejorar y cuidarse, ¿no? Claro. Entonces, importante, casos especiales de revisión más estrecha son diabéticos juveniles. Hemos visto que los pacientes con diabetes juvenil progresa rapidísimo y es muy, muy agresiva la diabetes, y es por eso que tenemos que estarlos vigilando más estrechamente y también darles tratamiento más agresivo, ¿no? Pacientes mujeres diabéticas embarazadas y pacientes diabéticos con un mal control metabólico, evidentemente tenemos que poner más atención en esos pacientes, ¿no? Sí, fíjate que los diabéticos juveniles tienen un detalle que como están jóvenes, a veces no entienden la problemática que tienen y a veces no llevan el control en forma adecuada. Y yo he tenido pacientes de 20 y tantos años que he estado operando. ¿Entiendes? Sí es muy jóvenes, o sea, la verdad. Y el adulto mayor de mal control, es decir, tengo cada día. La verdad que son los que tengo que estar una revisión muy estrecha, muy seguido, y estar pendiente de las complicaciones, de edema macular. Entonces, a veces que no se controlan del todo bien, ¿no? Claro. Entonces, sí, en este grupo de pacientes tenemos que ser un poquito más estrechos las revisiones y más agresivos también con el tratamiento. Entonces, para entrar un poquito más a lo que es el edema macular, yo quería mostrarles esta imagen. Esta imagen es una foto de fondo de ojo normal, completamente normal. Y podemos ver aquí, en esta área de aquí, el nervio óptico. Y este nervio óptico es la conexión del ojo con el cerebro. Esa es un cable que conecta el ojo con el cerebro. Esta es la parte de atrás del ojo. Y aquí, el del nervio óptico, salen estos vasitos que son venas y son arterias. Y estos vasitos son los que nutren a toda la retina, ¿no? Y justo en el área central, sería un ojo derecho en este caso, y justo en esta área central sería lo que es la mácula. Y entonces, aquí en la mácula es donde nosotros tenemos lo que se llama una buena visión. Es con lo que los pacientes ven, con los que pacientes pueden discriminar y leer y poder ver los colores, y es el área más especializada de la visión para poder discriminar las letras y los objetos, ¿no? Entonces, esta es gran importancia porque justo aquí, cuando se afecta, es en los pacientes diabéticos, cuando se afecta la mácula, es cuando decimos que tiene un edema macular. Entonces, un paso atrás, lo que es la retinopatía diabética. La retinopatía diabética puede ser proliferativa y no proliferativa. Esta división que hacemos generalmente es en los vasos que se producen nuevos dentro del ojo. ¿Se acuerdan ustedes la imagen más o menos que teníamos nosotros de un ojo normal? Vean cómo aquí en esta parte de aquí está el nervio óptico y vean cómo los vasos normales están saliendo del nervio óptico. Bueno, pues nosotros cuando tenemos una retinopatía diabética proliferativa es la imagen de la derecha. Es cuando tenemos unos nuevos vasos que crecen alrededor de este nervio óptico, principalmente, porque pueden ser en otros lugares, pero principalmente es en el área del nervio óptico, y es donde más fácil se logran ver, pero pueden ser en otras partes, ¿sí? Y comparado con la imagen normal del nervio óptico del lado izquierdo. Entonces vean los vasos normales, cómo salen del nervio óptico, y aquí cómo esta falta de oxígeno del ojo, le falta el oxígeno, y entonces la forma de tratar de tener mejor oxígeno, que el ojo tenga una mejor aportación de oxígeno, es produciendo nuevos vasitos. Pero como ven, los vasitos están mal organizados, están desorganizados, están de una manera hechas al vapor, como podríamos decir. Y por eso que estos vasitos con el tiempo se pueden romper más fácilmente. Y es así como pueden producir hemorragias vítreas. ¿Alguna cosa, Gilberto, por ahí? Sí, no, y es muy importante que el paciente sepa que
que si no lleva un buen control, la oxigenación, la falta de oxígeno que no llega a la circulación de forma adecuada a la retina, empiezan a formar esos nuevos vasos. Y esos nuevos vasos empieza a complicar todo el problema de la retinopatía diabética y se pasa a una proliferativa y donde ya requieren un tratamiento más específico y a veces hasta cirugía, ¿no? Claro. Entonces, esta sería una fotografía de un nervio óptico con una retinopatía diabética proliferativa, así típica. Entonces, tanto la retinopatía diabética proliferativa como la no proliferativa pueden coexistir con esta enfermedad, que es el tema que nos atañe el día de hoy, que se llama edema macular. Entonces, ¿qué es el edema macular? El edema macular es una inflamación de la mácula secundaria a la retinopatía diabética per se. O sea, la inflamación que se produce en la mácula o el engrosamiento de la retina que se produce en la mácula debido a todas estas alteraciones que se producen en la retinopatía diabética. Entonces, es una severa complicación de la retinopatía diabética y generalmente se debe a un inadecuado tratamiento de la misma diabetes mellitus. Y es una causa muy frecuente, es la causa más frecuente de la baja visión en los pacientes diabéticos. Entonces, generalmente el tratamiento inadecuado de la diabetes es la que nos va a dar esta enfermedad, este engrosamiento de la mácula. Y es la principal causa de que baje la visión en los pacientes diabéticos, ¿no? Sí, fíjate que el edema macular se puede presentar, aún no tengas retinopatía diabética a nivel de la retina, y debutar con un edema macular. O sea, tener una baja visión. Es cuando realmente acude el paciente, cuando afecta a veces la máxima visión, llegan doctores que no vi bien y es porque está afectando la máxima visión, que es el área macular, produciendo el edema. Y eso es por la diabetes. Y puede presentar en cualquier estadio de la retinopatía diabética, es independiente de si es proliferativa o no proliferativa. El edema macular se puede presentar en cualquier momento de la retinopatía diabética, ¿no? Sí, inclusive me ha tocado ver pacientes que no tienen nada de edema macular en un ojo y en el otro ojo tienen un edema muy florido, muy importante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de este edema macular? Miren, aquí tenemos una fotografía de un fondo de ojo normal al lado izquierdo de la pantalla. Y al lado derecho tenemos un paciente ya que tiene una retinopatía diabética tratada. Este paciente tenía una retinopatía diabética proliferativa, que ya se dio láser a todo el ojo. Pero si se fijan en el área central, en el área de mejor visión, como les digo, tiene muchos exudaditos y muchas hemorragias. Entonces, estos exudaditos y estas hemorragias nos van a condicionar una mala visión, porque es una fuga ahí de lípidos, de suerito, que se está acumulando debajo de la retina y es la que nos va a ocasionar la mala visión. Entonces, aquí tengo un esquema muy bonito de los doctores Campello en Elche, en donde vemos la representación del ojo. Adentro del ojo se encuentra el vitrio, en este ojo. Y como les decía, estas imágenes son de la parte posterior del ojo. Y ahí en la parte posterior del ojo es donde tenemos nosotros estos vasos que en su lugar, cuando hay neovascularización, se producen los nuevos vasos, pero cuando hay esta alteración de los vasos, van a producir que los vasos hagan como pequeños chipotitos, y esos chipotitos se llaman microaneurismas. Esos microaneurismas son también puntos donde se puede estar fugando los lípidos y nos va a hacer que se engrose, que se haga más, se hinche ahí la retina normal. Y aquí vemos una imagen de una retinopatía diabética con edema macular. Vean los restos de hemorragitas y de pequeños exudados lipídicos, son como grasita que se encuentra ahí adentro de la retina y que eso nos van a condicionar a una mala visión, ¿no? Sí, no, y es más, con problemas de la diabetes y alteración que afecta metabólicamente la diabetes, pues esos microneurismas, pues las paredes fugan, lo que tienen dentro de la pared fuga hacia fuera de las células de la retina y eso produce que se hinche la retina
y al hinchar la retina, lógicamente baja la visión. Entonces, es muy importante que esto tiene directamente relacionado a la glucosa, o sea, al mal control metabólico de la diabetes. Totalmente. Y también mucho con los triglicéridos y colesterol y todo eso, ¿no? Miren, aquí más o menos esta imagen un poquito más a fondo, que quizás no quiero como confundir un poquito más a nuestros invitados, cómo estas células se llaman pericitos y son las primeras que se pierden que están recubriendo alrededor de los vasitos, y esas son las primeras que se pierden en la retinopatía diabética. Entonces, a la hora de que se pierden estas células, nos permite que se fuguen tanto células, glóbulos rojos, como algunos tipos de lípidos y todo, y de grasita y todo eso, y que son los que van a hacer tanto que haya exudados como microhemorragias, ¿no? Entonces, hay una disrupción vascular, una alteración ahí en los vasos, ¿no? Que son los que van a condicionar la retinopatía diabética. Pero justo aquí son estos pericitos los que van a recubrir adentro más bien por fuera del vaso, van a recubrir ahí estos vasos, y cuando se pierden, cuando se mueren, entonces es cuando empieza a haber la fuga de los lípidos y todo eso, ¿no? Sí. Entonces, 30% de los pacientes diabéticos en el mundo tienen un alto riesgo de pérdida visual. Entonces, esto es muy importante. Tenemos que estar conscientes de que los pacientes diabéticos tienen mucho riesgo de ser ciegos, y atendiéndose a tiempo, haciendo las visitas regulares, teniendo un buen control metabólico, y no nos cansaremos de decirlo, es la única forma de tratar de evitar que esto se siga progresando, ¿no? Como les decía, muchas veces el edema macular es la primera manifestación, como decía Gilberto, y nos va a condicionar una pérdida moderada de la agudeza visual. El edema macular no nos va a dejar ciegos, nos va a hacer que tengamos una mala visión, pero no totalmente ciegos, ¿no? El problema de este edema macular es que con el tiempo puede ser permanente la pérdida visual. Esta pérdida visual moderada, si lo dejamos mucho tiempo el edema, nos va a dar una pérdida permanente. No vamos a poder recuperar esa visión que se ha perdido, ¿no? ¿Cómo lo ves, Gilberto? Sí, fíjate que esto es muy importante. El paciente llega con mala visión, yo me ha tocado que llega con mala visión, lo llegamos a controlar, y ya que se preocupa cuando tiene la mala visión, se preocupa por estar bien, por tener metabólica bien, ya que le recupera la visión, como que se le olvida y vuelve a recaer, y son pacientes que tengo 2 o 3 veces al año por los mismos temas, y estamos dando tratamientos y todo eso, pero llega un momento que es tan repetitivo que ya empieza a tener una pérdida visual, aunque lo logremos rescatar, aunque no sea de todo, sí ya empieza a tener una disminución de agudeza visual en forma permanente, ¿sí? Y es cuando ya se empiezan a dar cuenta, pero ya demasiado tarde, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas tenemos nosotros, los médicos, para ver este problema, este edema macular diabético, y en general esta retinopatía diabética, pero más específicamente el edema macular? Pues las fotografías de fondo de ojo. Como han visto en todas estas, a lo largo de esta presentación, la pieza clave, la pieza fundamental para darnos cuenta que existe la retinopatía diabética y el edema macular diabético son las fotografías de fondo. Es una manera muy fácil de ver a los pacientes. Yo, fíjate, Gilberto, yo a todos los pacientes, hoy en día, a todos los pacientes, todos les tomo fotografía de fondo de ojo. La primera cita, cuando entran a mi consultorio, yo les tomo agudeza visual, les toman presión, les toman todo, pero además fotografía de fondo de ojo. Y te puedo decir que me he encontrado con unas sorpresas impresionantes, porque muchas veces a la exploración de los pacientes no nos podemos dar cuenta de algunos detallitos que nos dan la fotografía de fondo de ojo, inclusive aunque le hagamos la dilatación.
Y esto es algo que ha cambiado realmente mi forma de ver a los pacientes, de manejarlos, de tener un seguimiento muchísimo más estrecho. Todos los pacientes, aunque vengan nada más por lentes o por una conjuntivitis, todo, les tomo fotografía de fondo de ojo. Y obviamente muchos pacientes no vienen para dilatarse, ¿no? Entonces, pero con la fotografía de fondo de ojo, les podemos ver con mucho detalle. Y te digo, la mayoría de los pacientes los dilatamos porque realmente son pacientes de retina. Pero la valoración esta del fondo de ojo es muy, muy, muy importante. ¿Cómo tú generalmente les tomas fotografía cuando tienes retinopatía diabética? ¿Le haces otro estudio más a fondo? En mi caso, a todos los pacientes, así como dices tú, todos, reviso el fondo de ojo. Así sí venga por refracción, así venga por otra cosa. Todos tengo que revisar fondo de ojo. También porque aquí la situación de los pacientes pues, económicamente es diferente, ¿verdad? A veces no puedo hacerle todos los estudios como usted, pero si es diabético, a todos los pacientes diabéticos le hago fluorangiografía y tomografía, OCT, ¿sí? ¿Por qué? Nos llevamos sorpresas, a veces hay un edema que no es tan significativo aparentemente, a veces encontramos ya datos me han tocado pacientes que ya tienen 10, 15, o sea, que no sabemos a veces exactamente el tiempo que tienen de su diabetes, que ellos te dicen que tiene como unos 10 años, y aparentemente se ven bien. Y al hacer la fluorangio, me veo una isquemia periférica, me veo alteraciones que aparentemente no se veían, ¿no? Entonces, sí, todos los diabéticos, pero sí, su fluorangio y su OCT. Y en el caso de consulta normal, a todos reviso el fondo de ojo. El fondo de ojo es fundamental para poder detectar, inclusive en pacientes sanos, para ver si tienen como estamos platicando nosotros mismos, si tienen algún problema que ellos no se saben que son diabéticos, tenemos que ver los fondos de ojo. Y eso sí, las fotografías a mí me han servido mucho como para llevar un seguimiento, ¿no? del problema. Y como tú mencionaste, la fluorangiografía. Estas fotografías yo las tengo desde hace 20 años más o menos. Son fotografías que se hacían antes, que no eran digital, pero a mí me encantaban, porque estas fotografías eran buenísimas, nos daban una discriminación muy, muy buena, muy bonita, eran fotos muy bien hechas. Y aunque hemos cambiado hoy en día por las imágenes digitales, que quizás no tengan tanta resolución como las antiguas. ¿Tú llegaste a usar este tipo de fotografías? Sí, fíjate que tenían una buena resolución y te daban unos detalles más muy buenos, la verdad. Actualmente con las digitales también te ayudan bastante, pero sí, la verdad que esa me tocó mucho y también en el IMO allá en Barcelona nos tocó también y muy buena, o sea, la verdad que tenían unos detalles importantes. Muy bonita. Muy buena, la verdad que sí. Sí. Y nos da mucha información, de verdad. Estas son las nuevas fotografías, las nuevas estudios que hacemos con fluorangiografías digitales y donde también la resolución es impecable, es muy, muy buena. Y cada día los aparatos tienen unas resoluciones brutales. Tenemos los de campo amplio, las fotografías de campo amplio y tenemos cosas que cada día son avances tecnológicos muchísimo más tecnológicos, ¿no? Pero bueno, las fluorangiografías son una pieza muy importante en la valoración de los pacientes diabéticos, ¿no? Aunque tengo que decirlo, cada día hago menos fluorangiografías definitivamente, no sé, por facilidad, por tiempo, porque tenemos hoy en día la angio-OCT. A mí la angio-OCT la hago mucho más que la fluorangiografía. ¿Tú tienes angio-OCT? Sí, contamos con AGOCT. La verdad que nos orienta mucho y nos gusta mucho hacer la tomografía. La fluorangio ya lo usamos en los casos que tienen más tiempo, aunque aparentemente no estuvieran bien, siempre lo hacemos, pero ya usamos mucho más el OCT. Y el OCT, pues que
Imposible eliminar completamente de nuestro arsenal las fluorangiografías. Esto es un tema que lo hemos tratado muchísimo, pero tiene su utilidad y definitivamente son necesarias en ocasiones para poder definir mejor el tratamiento, ver exactamente, en estos casos, los puntos de fuga, los microaneurismos que están en estas imágenes. Ahí nosotros fácilmente podemos ir y darles láser a estos puntos de fuga, ¿no? Nos ayudan muchísimo, muchísimo. Y pues el OCT. El OCT, es un OCT de los antiguos, los que tenía antes, del Stratus, creo. Vean el ojo derecho, vean el edema macular que tiene este paciente en el ojo derecho. Y esto, para explicarles un poquito, es como un mapa de la parte posterior del ojo, exactamente. Entonces nosotros agarramos y hacemos como un corte. A mí me gusta explicarle a los pacientes que imagínense que tienen un pastel. Y entonces yo, cuando me asoma dentro del ojo, lo que veo es la parte superior del pastel. No puedo yo ver qué hay detrás de esa parte superior. Entonces yo volteo ese pastel y lo corto, el pastel, y entonces ya puedo ver que tiene el merengue, tiene el pan, tiene la mermelada y tiene otra vez otro pan, ¿no? Entonces, ahí, con ese estudio de OCT, puedo ver exactamente todas las capas de la retina. Y aquí se puede observar perfectamente cómo en el ojo derecho, si lo vemos el corte, vemos que la retina está hinchada. Y en el ojo derecho la vemos que está más planita, menos hinchada. Entonces, justo el ojo derecho es un paciente que tiene un edema macular diabético, y el ojo izquierdo no tiene edema, está en bastante buenas condiciones. Y estas son las imágenes de las nuevas tomografías que tenemos, que son ya un poquito más avanzadas, un poquito más evolucionadas, y la discriminación es brutal, es increíble. Yo estoy enamorado de las tomografías porque me dan mucha información y porque ya tengo muchos años involucrado en este tema, y la verdad es que me encanta. ¿Qué opinión tienes, Gilberto? Fíjate que, en el tema que estamos tocando ahorita, que es el edema macular, es muy importante y lo que nosotros, en mi caso personal, utilizo mucho el OCT, es de mucha utilidad, es la herramienta que más información nos puede dar para un edema macular y también nos orienta para el diagnóstico y también pronóstico, ¿verdad? De cada caso. También nos puede decir qué tan fácil puede ser que mejore ese paciente con cierto tratamiento o no, nos da un valor predictivo también, ¿no? Entonces, claro, el OCT te da mucha información y de verdad que no se me ha ocurrido lo del pastel, de verdad que lo mencionaste muy bien, pero créeme que ahora lo voy a comentar con mis pacientes para hacerles entender un poquito más a veces cómo explicarle el tema, ¿no? Pero sí nos ayuda muchísimo. Entonces, y el OCTA también te da información también de los microaneurismas y todo lo que hay. O sea, yo creo que la tomografía es la herramienta base, muy importante, base para el edema macular. No sé qué piensas tú. Sí, es la que nos va a decir realmente el tipo de edema y ahorita, tomando en cuenta esto, es la que nos va a hacer decidir el tratamiento. Porque ahorita quiero enseñarles un ejemplo en donde el tratamiento tiene que estar en base a la tomografía. Y aquí tenemos esto que mencionabas, la OCT angiografía. Esta angiografía pueden observar aquí en el lado izquierdo, que es una angiografía totalmente normal, ¿sí? Ven el OCT estructural que le llaman, que es cómo está la retina totalmente planita, y aquí del lado derecho es un OCT estructural con una retina que está hinchada, inclusive aquí se ve como una especie de quiste, ¿no? Donde está acumulado un poquito de líquido subretiniano y es el que nos hace que esté hinchado. Y entonces aquí en la angio-OCT podemos ver los vasitos, cómo se encuentran dispersos alrededor del área central de mejor visión. Aquí tenemos el mapa, que como veían en el área central está un poquito más delgada y en la periferia está un poquito más engrosada, y es por eso el cambio de colores pero como se ve, está totalmente uniforme, ¿no?
Y entonces aquí del otro lado vemos perfectamente ese mapa de colores, cómo está aquí en blanco, porque está muy hinchado en esta parte, justo en esta área donde está este chipotito. Y entonces como los vasos aquí se encuentran dispersos y aquí se ven los puntitos que están un poquito de fuga, que es lo que no nos hace ver la angiografía, y por eso no podemos eliminar la fluorangiografía, no nos deja ver exactamente dónde está el punto de fuga y cómo se encuentra acumulado el líquido que se está acumulando ahí, que se está teniendo en el área de la retina. Estas son las imágenes que nos da el OCT angiografía y no puede suplir nunca a la fluorangiografía. Pero sin embargo los mapas y estructurales son invaluables porque nos da exactamente dónde está el área de fuga, ¿no? Y si se fijan inclusive también en este mismo paciente, cómo tiene los áreas, en el ojo izquierdo, aunque el área central está bien, ya empieza a tener algunas alteraciones en la parte periférica, ¿no? No, y fíjate que te da mucha información y es un estudio que aparte de dar información, buena información no es invasivo, ¿me entiendes? Exacto, Eso, esa era la situación, claro. Claro, y no los tenemos que OCT, inyectarle a los pacientes el medio de contraste, que a veces tienen alergia a ese medio de contraste y que en ocasiones nos puede producir hasta síncopes o tener que hospitalizar al paciente si es alérgico al medio de contraste, ¿no? Entonces, claro, esa es una de las razones por las cuales hemos quitado un poquito más la fluorangiografía y la hemos hecho solamente en pacientes muy selectos en los que realmente es necesario para decidir el tratamiento, ¿no? Pero muchas veces con la del OCT de geografía es suficiente y no tenemos que hacer otro estudio. Jimé. Sí, fíjate que creo que en retinopatía diabética es bien importante en la imagen multimodal, ¿no? Porque hay muchos casos de pacientes que ven 20/20, 20/30 y refieren que ese 20/30 no ven con calidad. Les pides la fluorangio y habrá algunos cambios periféricos de microaneurismas. La mácula se ve intacta. Haces un OCT modo estructural, algunos mínimos cambios, pero en cuanto haces el angio-CT, ahí aparece muchos cambios estructurales en la vasculatura que te pueden justificar esa limitación en la agudeza visual, ¿no? Entonces creo que en retinopatía diabética y en edema macular diabético sí es válido tener la mayor información inicial posible, ¿no? Al inicio del estudio del paciente, ya después ir seleccionando con qué vas a darle seguimiento al paciente, pero sí me he llevado muchas sorpresas de que la fluorangiografía o la foto de fondo de ojo casi normal, el OCT casi normal y el angio-CT te llevas muchas sorpresas con los cambios perifoveales, irregularidad en la zona vascular foveal, aumento en la zona vascular foveal, que a veces puede justificar algunos cambios, ¿no? Otra de las cosas de la fluorangiografía es que no la podemos estar haciendo muy seguido, pues. O sea, sí la podemos hacer una vez y luego ya después de un tiempo podemos hacer otra, ¿no? Pero la angio-CT la podemos hacer una y al día siguiente otra y a la semana otra y al mes otra y no tenemos ningún problema porque no es invasiva. Esa nada más echa una lucecita y ya. Y esa es una de las razones también porque estamos usando cada día más la angio-CT, ¿no? Y vean aquí una comparación de las dos, de la fluorangiografía y el OCT angiografía. No es el mismo caso definitivamente, pero nada más para ejemplificar los datos que podemos tener en una fluorangiografía, que la calidad es muy buena. O sea, realmente la fluorangiografía salen unas imágenes muy bonitas. Y vemos por ejemplo, esta parte de aquí, no sé si vean en mi cursor, cómo son áreas de isquemia completamente. Son áreas que la retina está muerta, no tiene ahí perfusión. Entonces, estas áreas realmente son muy malas porque además pueden producir neovascularización, pueden hacer que se hagan nuevos vasos, ¿no? Y todos estos puntos de fuga que son microaneurismas y pequeñas hemorragias y todo eso, ¿no? Entonces nos da muchas imágenes, muchas datos la fluorangiografía. Nunca la podremos suplir, pero sí cada día la angio-OCT son mejores. Entonces vamos un poquito a hablar de tratamiento ya para no
confundir mucho a nuestros espectadores y vamos a ver cuáles son los tratamientos que podemos utilizar, ¿no? Entonces, obviamente, como número uno, el control metabólico. Y ese no es parte de nosotros, ese es parte del paciente. El paciente tiene que tener y tiene que ser consciente de que debe tener un excelente control metabólico. También el láser macular, inyecciones intraoculares y la vitrectomía. También hay tratamiento de cirugía para este tipo de pacientes y ahorita les voy a explicar. Control metabólico, glucosa, número uno, el azúcar en sangre es muy importante, lípidos, tanto colesterol como triglicéridos, presión arterial, función renal y muchos otros. Gilberto, por favor. Fíjate, nosotros acá, yo te voy a comentar algo. El paciente que aquí en nuestra zona son muy mañosos. Por ejemplo, van a hacerse el estudio y no comen hasta el día, hasta en la noche antes y como que van en ayunas y llegas sin un control de tu glucosa súper bueno, ¿verdad? Y dices tú, oye, pero ¿por qué lo veo tan avanzado su retinopatía diabética? Entonces yo creo que es bien importante tomar en cuenta la hemoglobina glicosilada. Aquí lo tomo muy en cuenta porque el paciente aquí, digo, es muy mañoso en ese sentido. Entonces, por tal de salir bien en su estudio, se cuida los últimos días, por ejemplo, ¿verdad? La dieta. Se peinan para la foto. Ah, sí, se peinan para la foto. Se peinan para la foto y todo el día andan despeinados, ¿no? No, y después tú dices tú, oye, pero ¿por qué no me va bien, no? O sea, yo me acuerdo que cuando regresaba yo de España, decía, ¿por qué mis pacientes no van bien? Pues sí, pues allá le decía, se controla y se controlaban, y aquí le digo, se controla y no se controla, siguen igual. Entonces es importante. Los lípidos también es muy importante. La lipidemia da mucho problema y eso tienes que tomarlo en cuenta. La función renal, la presión arterial, todo lo demás que conlleva también en las complicaciones, tanto a veces hay problemas de retinopatía diabética y también un problema de insuficiencia renal diabética, ¿no? Entonces hay que cuidar todo y valorar todo, pero sí tomar en cuenta, más que la glucosa, tomar en cuenta también la hemoglobina glicosilada, siento yo. Sí. Decía mi padre, que era oftalmólogo también, que son tantos detalles que tiene que controlar un diabético, desde glucosa, lípidos, presión arterial, función renal, pero también muy importante la limpieza y el cuidado de los pies, por ejemplo. Una infección en los pies es fatal, porque entonces terminan con una amputación. Y todos los detallitos que tienen que controlar los diabéticos es importante. Y necesitan, y tenemos cambios hasta en el estado de ánimo de los pacientes. Los pacientes evidentemente tienen un problema de estado de ánimo, fácilmente se ponen tristes, fácilmente se ponen enojados, y entonces tenemos que ser conscientes de que los pacientes tienen que manejar un cierto estrés, un cierto problema en el control de su enfermedad, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy conscientes con el problema que tienen ellos, ¿no? Mira, tú lo mencionabas hace un momento, que comentabas antes de empezar la charla, que tus pacientes diabéticos tienes que explicarles, ¿verdad? Y tienes que tomarte el tiempo de explicarles no solo el problema ocular que tienen, sino también de hacerles conciencia de todo el problema metabólico que tienes que llevar, de tener que entender el síndrome metabólico que él lleva, que conlleva. Entonces, nosotros, bueno, yo creo que tú me lo comentabas, y yo creo que también Jimena y Vanessa van a hacer, han de tomar el tiempo con el paciente para poder platicar su problema y, lógicamente, hacerle conciencia de la problemática que tiene ahorita, ¿no? Claro. Y pues ya cuando tenemos edema, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, pues uno de los tratamientos es el láser macular. El láser macular todavía se sigue usando. Es muy bueno para algunos casos, todavía es muy bueno para algunos casos, aunque muchas corrientes hoy en día han tratado de utilizar más las inyecciones de medicamento intraocular, pero realmente sí hay casos
que están bien indicados el láser y debemos seguir tratando a nuestros pacientes cuando es el caso adecuado, tratarlos con láser. El láser que le damos para esto no tiene un efecto inmediato, evidentemente, tenemos que darle chance al láser que haga efecto. La duración del efecto generalmente y muchas de las veces es un efecto permanente y esa es la gran ventaja que siempre va a tener el láser sobre los antiangiogénicos. El antiangiogénico va a tener un efecto por un tiempo nada más, pero el láser nos va a dar un efecto muy, muy largo, ¿no? Y evidentemente, pues tenemos un daño secundario, que es la quemadura del láser, que nos va a producir evidentemente un escotoma, una mancha negra en el área donde vamos a dar láser. Y por eso es que también tenemos que ser muy, muy, muy conscientes en qué lugares y en qué momento tenemos que utilizar el láser. Pero yo creo, y en mi armamento yo sigo utilizando el láser bastante, y sobre todo para estos exudados focales y todo eso. ¿Tú utilizas mucho láser? ¿Usas más antiangiogénico? Platícame. Fíjate que pues nosotros aprendimos usando láser, ¿no? Tratando el edema macular con el láser. Y con el advenimiento de los antiangiogénicos, la verdad, nos ayuda muchísimo, ¿no? La verdad, muchísimo. Y lógicamente disminuye mucho a veces el uso del láser. Pero yo efectivamente lo sigo usando. Tenemos otros aquí, el láser amarillo, que nos ayuda mucho a tener menor lesión, ¿verdad? Y menor lesión al área macular. Y la verdad que tiene un buen resultado. Y siempre el láser lo acompaño con el antiangiogénico. O sea, no solamente el láser, también lo combino, ¿verdad? Por decir así, lo combino y yo he tenido un excelente resultado, ¿sabes? Con solo los, claro, aclaro que doy más que nada láser focalizado, cosas así, ¿no? Exacto. Pero por ejemplo, si yo combino mucho, cuando doy la dosis de inicio de tres inyecciones de un antiangiogénico y le aplico las 3 inyecciones y con eso quito el edema y el paciente a veces se controla su control metabólico y no vuelve a tener edema. O sea, la verdad que la combinación me da un buen resultado. Efectivamente, no sé sí. lo Creo que es importante hacerlo notar que muchas de las veces tenemos que usar tanto láser como inyección. Yo le digo mucho a los pacientes que el láser, si yo no le doy láser, la visión va a ir bajando. Si doy el antiangiogénico, la visión puede mejorar, pero luego con el tiempo va a ir bajando. Entonces, si uso los dos, mejoro la visión con el antiangiogénico y la mantengo con el láser. Entonces, sí, de alguna forma, la mayoría de las veces tenemos que utilizar los dos. Mira, esta es una representación de cómo dábamos el láser en el área central, en el área macular. Y fíjense aquí cómo está el área central que nunca debe ser tocado con el láser porque es justo con lo que vemos y es donde no podemos entrar con el láser. Y vean, esta es una representación de un tratamiento que evidentemente aquí se ve muy fuerte en el área macular, pero este es un esquema nada más, ¿no? Ahorita les voy a enseñar un paciente real, 2003, tratado con láser. Y observen las imágenes de láser cómo están. ¿Y saben cuánto tiene de visión este paciente? 20/20. Y después de muchos años, tiene su visión de 20/20 con un láser macular muy estrecho, quizás puede ser muy agresivo, pero la visión después de 10, 20 años me ha mantenido una visión de 20/20. Entonces, y sin usar antiangiogénico, ¿verdad? Sin usar antiangiogénico, claro. Sí. Eso para mí es una demostración muy clara de que el láser funciona a largo plazo. Y aquí tenemos otro paciente que también se le dio láser, pero vean el edema es muy agresivo. También un paciente, el otro ojo del mismo paciente, y este paciente pues tiene una cuenta de 2 a 3 metros, que seguramente en ese tiempo un antiangiogénico le hubiera servido muchísimo, pero en ese tiempo no lo teníamos. Así es. Sí, efectivamente, o sea, si puedes combinar las dos, creo que va mejor. En algunos casos, el uso de antiangiogénico es muy bueno, la verdad. Pero a veces si lo combinas, te da un buen resultado, la verdad.
Sí. Entonces, como mencionábamos, las inyecciones intraoculares. De estas inyecciones intraoculares podemos utilizar dos grandes grupos, los antiangiogénicos, pero también tenemos la utilidad de los esteroides. Y aquí pues no nos vamos a meter mucho porque nos tendríamos otra hora para platicar cuándo utilizaríamos los antiangiogénicos y cuánto los esteroides. Jimena también y Vanessa estarían interesadísimas en llevar una discusión al respecto. Pero pues nada más lo vamos a dejar ahí, como que son inyecciones intraoculares tanto de antiangiogénicos y esteroides. Tienen sus pros, tienen sus contras. Unos son mejores que otros para algunos casos. Y no sé qué puedas mencionar, Gilberto. Mira, yo pienso que lo que hago yo, inicio con un antiangiogénico, no me da el resultado, lo combino con un esteroide. Y el esteroide lo puede ser triamcinolona, no forzosamente Orsudex, triamcinolona, y algunas veces, y lo puedo aplicar subtenoniano, o sea, subtenoniano lo ocupo, y en algunos casos el Orsudex. ¿Qué quiero decir? Tiene el antiangiogénico, creo que primera elección está muy bien, ¿sí? Y ya después valorarás, dependiendo de la respuesta, si lo combinas o no con un otro. Es lo que podemos quedarnos, ¿verdad? Para la población general, que tenga idea que existen estos tratamientos y si no ayuda en uno, te puede combinar con otro, ¿no? Y que a veces entendible que cada paciente responde de diferente manera. O sea, utilizas un antiangiogénico y no te responde, y después usas el otro y el otro sí te responde, y cuando lo combinas también, o sea, tienes que entender que esta enfermedad es individual, o sea, individual. El edema macular es individual y la respuesta a ese paciente es independiente a otro. O sea, ¿no? ¿Por qué al otro compadre nada más le puso inyección de tal y a mí no he quedado con eso? O sea, no, tienes que entender que es individual. Claro, claro. Y aquí nada más un caso de los primeros pacientes que traté, que cómo tenía un edema. Esto fue en el 2008 con inyección de antiangiogénico, hace varios años. Y cómo yo teniendo el OCT aquí a un lado de mi consultorio, aquí a un lado podía yo ver al paciente el 5 de febrero del 2008 y le pongo la inyección a las 9 de la noche y al día siguiente a las 9 de la mañana, 12 horas después, una resolución impresionante en solo 12 horas de ponerles la Avastin. Entonces, nada más para darles una idea a los pacientes que son medicamentos que nos han venido a revolucionar la retina y que no los teníamos antes, ¿no? Déjame, sí, y realmente una recuperación muy, muy buena de su visión. Y por último, pues la vitrectomía. Y quería enseñarte aquí en qué casos, así brevemente, y he querido poner tomografías antiguas y tomografías nuevas para que veamos que muchas de las cosas no han cambiado con el paso de los años. Antes hemos tenido nuevos métodos diagnósticos, hemos tenido nuevas tecnologías y todo. Pero si nosotros tenemos esta imagen con el OCT, un OCT, el Stratus era y vemos perfectamente cómo está la hialoides posterior ahí traccionando la retina, y este paciente no se va a resolver con inyecciones, ni mucho menos. Este paciente tenemos que operarlo, punto. Totalmente de acuerdo. O sea, cuando tú ves un paciente y haces la tomografía y ves esto, ni siquiera piensas en una inyección, ni siquiera piensas tratamiento, piensas en cirugía, porque si no, entre más tiempo, más tardes en hacerla, menor resultado visual va a tener a largo tiempo, ¿no? Y es aquí donde el OCT, y aquí vemos esta imagen, donde el OCT nos dan información espectacular. O sea, podemos ver aquí la hialoides posterior, cómo está traccionando esta retina y cómo ya se empieza a formar una membrana epirretiniana y un edema macular muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, este edema es secundario a un edema macular por diabetes, pero también está involucrado un síndrome de tracción vitreomacular, y que no se va a resolver ni con inyecciones, y puede que mejore un poquito con las inyecciones,
y puede ser que ahí lo tengamos al paciente, pero nunca se va a recuperar al 100%, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ese es lo que yo voy, que tú tienes que entender. Mira, el paciente aquí en mi zona, aquí en Chiapas, los pacientes no tienen tanto el acceso económico para decirte, te voy a aplicar 10 inyecciones, te voy a aplicar 5 inyecciones. O sea, muy difícil, ¿no? También. Entonces tienes que también adecuarte a la situación. Entonces, si tú ves este problema, pues imagínate, estás aplicando inyecciones, mejor operarlo y le va a ir mejor al paciente, ¿no? Claro. Y ya por último, pues platicarles un poquito de la vitrectomía, las cirugías que hacemos, y quería enseñarles más o menos cómo hacíamos estas cirugías. Yo creo que puede ser interesante para los pacientes. La mayoría de los pacientes van y buscan su cirugía ahí en YouTube y para ver de qué le van a hacer al paciente y todo eso. Y más o menos esto es lo que hacemos. En una vitrectomía tenemos 3 puertos, hacemos un abordaje de 3 puertos para plana, más o menos a unos 3.5, 4 milímetros de limbo. Una parte le vamos a inyectar agua, en otra parte vamos a tener una sonda de luz para poder ver qué es lo que estamos haciendo dentro del ojo, y en otra vamos a tener el vitrectomo, que es el que va a ir comiendo y limpiando toda la gelatina que está dentro del ojo, ¿no? Entonces, esto es nada más así brevemente para ejemplificarles lo que hacemos en una cirugía. Ahí yo creo que si lo adelantamos un poquitín, podemos ver cómo está ahí las 3. Y aquí podemos ponerle un poquito de pausa ahí. Y vean cómo este paciente, aunque no se ve muy claro, tenía un edema importante. O sea, este paciente solamente tenía una retinopatía diabética, pero tenía el edema con una tracción vitrorretiniana, muy importante. Entonces le hicimos una vitrectomía, le limpiamos bien, y al final le dejamos, en este caso le dejamos unos Urdex. Entonces el paciente le fue extremadamente bien. Al día siguiente de tener una visión de 20/100, al día siguiente tenía ya una visión de 20/30, 20/25, y logró una visión de 20/20 sin problema, ¿no? Entonces, son las formas como tenemos para tratar los pacientes con edema macular. Fíjate que ¿Alguna acotación, Gilberto? tengo un comentario. Por ejemplo, no sé tú, pero yo cuando tengo pacientes que son refractarios al tratamiento con esteroides y eso, yo les hago vitrectomía. Y les hago vitrectomía por indicación de edema macular nada más. O sea, no teniendo un edema macular. Y me van bien, mejoran, mejoran la visión y mejora el edema. Y si le pones un poquito, le pones esteroides, ya sea Orsodex o Triamcinolona, le van mejor, ¿no? Pero yo creo que es una alternativa a los casos refractarios. No sé. Los casos que no responden a los tratamientos convencionales, vamos. Sí, y la explicación quizás es porque a la hora de hacerle la vitrectomía mejoramos la oxigenación de la retina. Entonces pareciera que nosotros a la hora de limpiar ahí todo, mejoramos un poquito mejor las condiciones de la retina, y es por eso que tiene una respuesta bastante mejor. ¿Algún comentario, Jimena? Sí, completamente de acuerdo en lo que están comentando, ¿no? De la cirugía, cómo nos puede ayudar a esa oxigenación. Y pues siempre también es importante comentarle al paciente que secundario a esa oxigenación, pues va a estar mejor la evolución de la enfermedad, pero si es fáquico, también esa oxigenación pues puede producir catarata entre el primero y segundo año, ¿no? Entonces, muy importante comentárselo al paciente siempre para que tenga en mente pues el futuro del pronóstico, de todo lo que vamos a hacer, porque siempre los pacientes creen que con la primera cirugía ya quedó. Y no es cierto, muchas veces pues, tenemos que dejar silicón y entonces ya requiere una segunda cirugía, faco retiro o faco recambio, y luego se vuelven o sea, a veces necesitan más de 2 intervenciones, entonces siempre comentárselo a los pacientes desde un inicio para que sepan que la primera cirugía es la primera de varias, no que con una ya va a quedar mágicamente un problema que ha sido complicación de una enfermedad sistémica de muchos años. Sí, definitivamente. Totalmente de acuerdo. Definitivamente.
Y conclusiones, Gilberto, ¿qué nos puedes decir? Mira, como conclusión, yo creo que el edema macular diabético es un tema delicado en el diabético que debe ser tomado en cuenta, que debe de poner énfasis el paciente en controlar su diabetes y tener un control metabólico, que hay un tratamiento que se puede tratar, pero dependemos mucho del paciente. La verdad que el paciente realmente quiera realmente cambiar su hábito, ¿verdad? Alimenticio y el control que tenga que hacer, que dependemos mucho del paciente, pero que hay alternativas y que podemos sacarlo adelante, pero que tiene que el paciente poner mucho de su parte para tener un mejor control. Pero que actualmente con los tratamientos que hay ahorita, hijos, antes no podíamos lograr algunos casos una excelente visión, como ahora se puede, ya puedes tener un tratamiento a mayor tiempo, una estabilidad visual mejor, pero sí dependemos del paciente. Es lo que yo opino y creo que es muchas alternativas que puedes tener ahora que no se tenían antes, ¿no? Claro, yo nada más exactamente lo que has comentado, Gilberto, y comentarle a la audiencia que el mejor tratamiento es la prevención. Si tenemos un buen control metabólico, si tenemos un buen control de lípidos, colesterol, triglicéridos, es más difícil que tengamos este tipo de problemas. Entonces, pues a echarle ganas con el control metabólico. Y ya si tenemos una alteración de estas, bueno, pues tenemos que tratarla. Y la mayoría de las veces tenemos buenos resultados. Desgraciadamente hay veces que no podemos resolverle el problema y que nos cuesta mucho trabajo. Y entonces es por eso que hay muchos tratamientos, ¿no? Porque muchas veces no tenemos buenos resultados con todos. Entonces, nada más eso, que confíen en su médico. Yo había puesto una diapositiva que si su oftalmólogo le recomienda hacer un tratamiento con láser o con inyecciones intraoculares, hágalo. Seguramente es necesario. Entonces, obviamente tratar de que los oftalmólogos estén certificados, sean oftalmólogos que estén bien preparados y que tengan... Pero realmente la mayoría de los oftalmólogos saben reconocer este tipo de problemas y sabrán tratarlo o si no mandarlo con el oftalmólogo, con el médico que pueda hacerlo, ¿no? Entonces, la prevención es la base de todo esto. Jimena. Sí, coincido completamente en la prevención y el trabajo en equipo, ¿no? En la activación del paciente en un equipo multidisciplinario que incluya, pues, el internista, el endocrinólogo, nutriólogo, a nosotros y también, pues, en algunas veces el psicólogo para la aceptación y el seguimiento de su condición. Y pues agradecerles a ustedes. No sé si Ivana quieres que diga ya el cierre o tú quieres Sí, decir. yo creo que ya estamos sobre el tiempo y estaría perfecto que des tus palabras de cierre y agradecer a Miguel Lechuga y a Gilberto Rosales su participación con nosotros. Creo que han sido valiosos los comentarios y digamos, todo el contexto que se dio sobre el edema macular diabético, que es una enfermedad que vemos tan frecuente. Jimé. Así es. Oigan, pues yo quiero dar las gracias en nombre del doctor Rafa Bueno, que hoy no nos pudo acompañar, pero también es miembro de este comité y de esta comisión de Viviendo con Diabetes, y a cada miembro de la República Mexicana y socio de Viviendo con Diabetes que formó parte de esta comisión para lograr estos 10 webinars. Les agradezco mucho su apoyo y también a los asistentes que mes con mes nos acompañaron. Obviamente, darle las gracias a nuestros ponentes de hoy que hicieron una exposición súper dinámica, muy a gusto, mucho más como amena, ¿no? De que una clase y que cada uno hablara. Entonces, la verdad es que estuvo muy padre así. Ivane, muchas gracias por tu presencia mes con mes en estos webinars. Sabemos que tu labor como presidenta de la Asociación Mexicana de Retina te ha tenido súper llena de trabajo, pero te agradecemos enormemente el apoyo a nuestra comisión y tu presencia mes con mes en estos webinars. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Jimé. Pues yo no tengo más que agradecer a toda la Comisión de Viviendo con Diabetes. Creo que ha sido un esfuerzo muy loable el hecho de estar aquí todos los meses, durante 10 meses que lleva dando información para optometristas, para pacientes, para familiares de pacientes, para médicos, oftalmólogos e incluso retinólogos. Entonces, creo que hemos aprendido durante estos 10 meses del manejo del paciente con diabetes y en varias ramas, no solo la rama oftalmológica, que como tú mencionabas, Jime, pues el manejo del paciente es multidisciplinario y estos webinars nos han permitido darnos cuenta de esto. Afortunadamente, los que no pueden estar en todos los webinars, pues estos están disponibles en la página de la Asociación Mexicana de Retina, y se pueden seguir consultando cuando los necesiten a libre demanda. Y bueno, agradecer a todos de Viviendo con Diabetes, a Rafa y a ti como coordinadores, y a nuestros panelistas que cierran hoy con broche de oro la sesión, el webinar, el doctor Gilberto Rosales en el sur del país y el doctor Fausto Miguel Lechuga en el norte del país. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Abrazo, muchas gracias. Qué gusto estar con ustedes. Bye, bye. Igualmente, hasta luego, amigo. Cuídense mucho. Bye. Listo. Hey, ¿cómo la viste? ¿Te gustó? Ah, muy bien.